Hola, soy Mónica Lozano, editora jurídica de Avocatus.com, un producto de Fortaleza Digital SAS. Estamos aquí hoy para abordar la segunda parte del tema procesos de selección, que hace parte de nuestro curso básico de contratación estatal. Hoy, en primer lugar, nos referiremos a la licitación pública, el proceso que en las voces del artículo 2, numeral 1 de la Ley 1150 del 2007 debe ser el que por excelencia permita seleccionar a los contratistas del Estado. Sin embargo, la misma norma nos presenta una suerte de contradicción, pues para acudir a él indica que primero debemos revisar si el objeto del contrato a celebrar no se tipifica dentro de las demás modalidades previstas en la misma norma. A eso hay que sumar que, como vimos en la clase anterior, debemos determinar si el factor cuantía incide en la escogencia del proceso de selección. Así las cosas, y teniendo que el objeto no es tan especial que se tipifique dentro de las demás modalidades de ese artículo 2 y que la cuantía supera la mayor establecida para la entidad, abordaremos el proceso de licitación pública. Este proceso está regulado en principio en el artículo 30 de la Ley 80 del 93, pero debe complementarse con disposiciones propias del reglamento, a saber del decreto 1082 del año 2015. Como en todos los procesos de selección que emprendamos, debemos en primera medida garantizar que se materialice el principio de planeación, de tal suerte que hay que verificar si los actos preliminares antes de convocar el proceso de selección cumplen con lo dispuesto para tales efectos en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hay que revisar si la adquisición del bien, del servicio o de la obra se encuentran previstas en nuestro plan anual de adquisiciones. Tenemos que verificar también si se trata de recursos de inversión, que se haya elaborado y registrado el respectivo proyecto en el banco de proyectos de inversión, y si corresponde a actividades, planes, programas establecidas en nuestro plan de desarrollo. Ahora, si se trata de obra pública, por ejemplo, hay que revisar si se han obtenido previamente las licencias, autorizaciones y permisos que demande esta tipología contractual. Así lo establece el artículo 25 de la Ley 80 del 93, que también fue objeto de modificación en la Ley 1474 del año 2011. Surtidas estas etapas anteriores al proceso de selección, pues ahora sí les vamos a contar cómo es que este se tramita. En primera medida, la entidad deberá producir un aviso de convocatoria, un análisis del sector, el documento de estudios previos que incluye, si es para obra pública, el análisis de impactos y adicionalmente el proyecto de pliego de condiciones, es decir, el borrador o el acto que prepara el pliego de condiciones definitivo. Todos estos documentos deberán ser publicados en el SECOP. Adicionalmente, y si se trata de recursos de inversión, habrá que publicar también el proyecto respectivo, como lo ordena la Ley 1474 del año 2011. De acuerdo a la cuantía del proceso de selección y a su objeto, el artículo 30 establecía la publicación de unos avisos de prensa. Esta modalidad de publicación de los avisos de convocatoria fue modificada en el Decreto Ley 019 del año 2012, de tal suerte que esos otros avisos adicionales en la fase preliminar ahora se publican en el SECOP, de 1 a 3 avisos con una periodicidad entre 2 y 3 días. Bien, esta publicación de la fase preliminar supone que durante mínimo 10 días hábiles deberá estar a disposición de los interesados en el proceso
el proyecto de pliego de condiciones para que puedan hacerse las observaciones que tiendan a moldearlo, mejorarlo, darle alcance y mejor construir el pliego de condiciones definitivo. Hay que agregar que si la contratación está impactada o le es aplicable un acuerdo comercial que regule plazos, habrá que ajustar el cronograma a los plazos de ese acuerdo comercial. Bien, surtida esta etapa de 10 días hábiles para que los particulares hagan observaciones a estos documentos preliminares, la entidad debió haber establecido en su cronograma del proceso la época en la cual responderá a las observaciones, que en todo caso será antes de proferir el acto de apertura formal del proceso de selección. Una vez resueltas las observaciones y publicadas en el SECOP, puede la entidad proceder a publicar su acto administrativo de apertura del proceso de selección, que es el acto que le da vida a la fase definitiva de la selección del contratista. Pues bien, una vez publicado este acto, dentro de los 3 días hábiles siguientes se realizará la audiencia de distribución de riesgos y de aclaración del pliego de condiciones. Audiencia que es de carácter obligatorio en cuanto a la distribución de riesgos y a la que se vinculó la de aclaración del pliego, que tenía un carácter más opcional en la norma anterior. Una vez surtida esta diligencia y como en la misma pueden resultar observaciones, solicitudes de aclaración o en general cuestiones que den lugar a la modificación del pliego, la entidad deberá establecer en el cronograma del proceso la época en la cual publicará las adendas, es decir, debe establecer un plazo límite para tales efectos. Hay que agregar que de acuerdo al reglamento, las adendas pueden publicarse en horarios hábiles y en todo caso máximo hasta las 7 de la noche. De otra parte, se tiene que en la licitación pública el plazo para publicar adendas respecto de la diligencia de cierre del proceso es distinto al de la selección abreviada de menor cuantía. Y las adendas solamente pueden producirse cuanto menos 3 días hábiles antes del cierre. Es decir, con posterioridad a esa fecha existe prohibición especial para producirlas y publicarlas. Así las cosas, se llevará a cabo la diligencia de cierre en la que se recibirán las ofertas, se levantará el acta correspondiente y de acuerdo a los pliegos tipo que existen actualmente publicados en el SECOP, se publicará también un informe de las ofertas recibidas. Seguidamente, la entidad procederá a evaluarlas a través de su comité evaluador conformado con anterioridad y compuesto por servidores públicos de la entidad o contratistas de la misma. El reglamento tampoco establece el plazo para evaluar las ofertas, pero se supone que la entidad en su deber de planeación lo preverá de forma prudencial y consecuente con la oportunidad que dio también para ofertar. Una vez evaluadas las propuestas, el comité evaluador profiere su informe de evaluación, que es publicado en el SECOP por un término de 5 días hábiles que corren comunes para que los oferentes puedan hacer observaciones u objeciones al informe de evaluación y a la vez para que puedan subsanar si a ello hubiere lugar. En el proceso de licitación pública existe obligatoriedad legal de adoptar la decisión en audiencia pública, de tal suerte que una vez vencido el plazo para objetar el informe de evaluación, la entidad deberá resolverlas y el comité evaluador deberá expedir un informe definitivo. Este informe puede ser publicado antes de la audiencia o darse lectura al mismo durante la diligencia de decisión. En esa audiencia, cuyo procedimiento también está arreglado al reglamento, la entidad podrá permitir que los oferentes intervengan por el tiempo que se haya determinado en el pliego
y no para formular nuevas observaciones ni para mejorar o complementar su propuesta, sino para intervenir respecto de los informes de evaluación y de las respuestas que se hubieran dado sobre sus observaciones y sobre su situación como proponentes. En esta misma diligencia, si la entidad publicó el proyecto de acto de decisión, podrá prescindir de la lectura del mismo. Si no lo hizo, deberá hacerlo en la diligencia. La decisión podrá ser o declarar desierto el proceso de selección o adjudicar el contrato respectivo. En el primer evento, y conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, se podrá interponer el recurso de reposición, que, como la norma no prevé que deba ser interpuesto en la misma diligencia, podrá hacerse en los términos de la Ley 1437 del 2011, es decir, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Vencido este plazo, la entidad tendrá que proceder a resolver también en el término establecido en el CEPACA. Pero si por el contrario la decisión fue de adjudicar el proceso de selección, acto que se entiende notificado en la audiencia de decisión, no procede recurso alguno, porque en las voces del artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, el acto de adjudicación es irrevocable, salvo los dos eventos que en otra clase mencionamos, a saber, la existencia comprobada de una inhabilidad o incompatibilidad, o que se demuestre que existió ilegalidad en los medios para acceder a la adjudicación. Seguido esto, y como quiera que en la diligencia se entendió notificado el acto de decisión, termina nuestro proceso de selección para abrir paso a la fase contractual propiamente dicha, que inicia con la celebración del contrato. Esperamos que esta explicación sobre el proceso de licitación pública haya sido de su agrado y haya servido para enriquecer sus conocimientos sobre la materia. Si tiene observaciones, sugerencias o inquietudes al respecto, puede canalizarlas a través del correo electrónico info@avocatu.com. Recuerde que Avocatu maximiza su tiempo y minimiza el riesgo. Gracias.